pregunta pueden hacer. No han surgido ni una duda. Os he eliminado todas vuestras dudas. Ni una tenéis. Sí que hay preguntas. Bueno, la cosa es que aunque nosotros hablamos a veces de estados como si fueran permanentes, ¿no? Cuando se habla de budeidad, o se habla de no más aprendizaje, o se habla de luz clara, o definiendo la mente, ¿no? Parece que hablemos de estados como muy que ya no dependen tanto, ¿no? de los diferentes, no son tan interdependientes con otras cosas, parece que sean como más estables. La pregunta que tengo es esa, ¿no? A nivel de hablar de una naturaleza de la mente, como una luz clara, ¿eso no sería también una visión errónea, también aunque dependa de otras cosas, ¿no? Pero que... Decir que es impermanente. No, decir que es permanente. Sí, porque da la sensación de que haya una realización que sea como estable, permanente y definitiva, ¿no? Y entonces eso pues cuesta un poco de asimilar con la interdependencia y con la falta de entidad de las cosas, ¿no? 高等的，跟那高等的商业机构吧，特别就是，你的，就是，Kira ma jowe chue da ngarana Kira ma jowe chue sena shalitus, na高等的，chanchu koban toba dizo，就是gyugin la，denju ma revés。denju。 오물루루게 송루와 그런데 띵주 많이래 생각이 많이 넣었어. 띵주기 많이 배 그렇지 가야가 말했어. 똥방이 많이 배 저거야. 그런데 띵주 많이 배 생각이 많이 되지 똥방 많이 배 생각이 많이 넣었어. 루루도 자우시를 나가. Estos estados, como la verdad de la cesación, alcanzar la cesación o alcanzar el estado de budeidad, todos estos estados son una originación interdependiente, se originan de forma interdependiente. De hecho, Nagarjuna dice, algo que no es interdependiente no existe, algo que no es vacuidad no existe. 제가 띵주만게 실제야 말이야. 너무 검로로 다 제차고. Nagarjuna de por sí ya establece desde un principio de que no existe ningún fenómeno que no sea interdependiente. No existe nada que no se origine de forma interdependiente. No hay ningún fenómeno que no esté vacío. Por lo tanto, la originación interdependiente y la vacuidad se apoyan mutuamente la una en la otra. Por ejemplo, la verdad de la cesación, alcanzar la cesación, que es la tercera de las 4 verdades de los nobles. Como tú dices, es permanente. La verdad de la cesación es permanente. Permanente quiere decir que no está cambiando instante a instante. Algo que no cambia instante a instante es permanente. Por lo tanto, la verdad de la cesación es cierto que no es impermanente, es permanente. Es permanente, pero depende de condiciones. Depende, es dependiente. Pero no tiene una causa. Pero es interdependiente. ¿De qué depende? ¿Cómo se alcanza la cesación? Se alcanza meditando, realizando el camino. Digamos que
la condición que propicia el alcanzar la cesación es desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad. Porque desarrollando la sabiduría que comprende directamente la vacuidad, destruimos las aflicciones. Y la cesación no es otra cosa que el resultado de haber eliminado todas las aflicciones. Esa es la verdad de la cesación. Entonces, es dependiente, depende de algo. Desde el punto de vista de la escuela Madhyamika Prasangika, la verdad de la cesación es vacuidad. Por lo tanto, quiere decir que desde el punto de vista de la escuela Madhyamika Prasangika, la verdad de la cesación no es la verdad convencional, es la verdad última. La verdad última y la vacuidad son sinónimos. Puesto que es la verdad última, tiene una base de imputación. La verdad última, la vacuidad, siempre tiene que tener una base de imputación. La base sobre la cual se imputa, la base de imputación, es siempre un fenómeno compuesto, un fenómeno condicionado. Por ejemplo, está la vacuidad de nuestra propia mente. Tenemos la naturaleza de nuestra mente, ¿cuál es? La naturaleza de nuestra mente es vacuidad. La mente en sí es precisamente la base de imputación. La verdad de la cesación es la... Perdón, corrijo. La vacuidad es la verdad última. Mientras que la mente en sí, que es la mente siendo la base de imputación, es la verdad convencional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos iluminamos, alcanzamos lo que se llaman los cuerpos de Buda, ¿no? Hay varios cuerpos. Pues la mente, ¿en qué se convierte? Nuestra mente, ¿en qué se convierte? Se convierte en el cuerpo de sabiduría de un Buda. Y luego está en la naturaleza de la mente, que es la vacuidad de la mente en sí. Esa vacuidad de la mente, ¿en qué se convierte? En el cuerpo esencial de un Buda. De la misma forma, la verdad de la cesación se convierte de nuevo en el cuerpo esencial de un Buda. Mientras que la base de imputación sobre la cual está esa verdad de la cesación, ¿en qué se convierte? En el cuerpo de sabiduría de un Buda. Por lo tanto, vemos eso que quiere decir. Quiere decir que la verdad de la cesación en sí, no puede existir sin una base de imputación, sin una base sobre la cual depender. Por eso se dice que la verdad de la cesación, a pesar de ser permanente, es dependiente, porque depende de su base de imputación. La cesación depende de la base de imputación. Por ejemplo, ¿cuál es la base de imputación de una persona? La base de imputación de un yo, de una persona, son sus agregados. Entonces el yo depende de los agregados. Esa
conexión que existe entre la persona y los agregados no es una conexión de causas y condiciones. Es una originación, tienen una relación de originación interdependiente, tienen una relación de dependencia. ¿Por qué? Porque los agregados son la base de imputación de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no existe entre la persona, entre el yo y los agregados, no existe una relación de causa y efecto, existe una relación de imputación. Por eso son dependientes, la persona depende de los agregados. De la misma forma, la verdad de la cesación para existir depende de su base de imputación. Y es por eso que se dice que todos los fenómenos, no importa cómo sean, son dependientes. Por eso Nagarjuna dice precisamente que no existe ni un solo fenómeno que no sea dependiente, de la misma forma que no existe ni un solo fenómeno que no sea vacuidad. Entonces, no sé si eso te puede a lo mejor dar la respuesta. La cesación es permanente, sin embargo es dependiente. Vale, si pensamos de nuevo en la budeidad, quizás la budeidad podamos decir también que es permanente. Eso no quiere decir que el estado de budeidad, que la iluminación, no sea un fenómeno independiente, es un fenómeno dependiente. Y entonces es como si dependiera de condiciones para existir. Cada uno de nosotros, cada persona, tiene un estado de iluminación. ¿Y cuál es ese estado de iluminación que tenemos cada uno de nosotros? Es el refugio resultante. Hablamos de dos tipos de refugio, el refugio causal y el refugio resultante. Ese estado de iluminación, ese estado de budeidad que vamos a alcanzar en un futuro es nuestro refugio resultante. Por ejemplo, mi refugio resultante no puede ser tu iluminación. Mi refugio resultante solo puede ser mi futura iluminación. Entonces, cada uno tenemos una iluminación, sí, la tenemos, pero ¿está aquí ahora? No, no está aquí ahora. ¿Existe? ¿Y cuándo existe? Existe cuando yo alcance la iluminación. Cuando yo alcance la iluminación, yo he alcanzado la budeidad. Ahora no está presente, pero existe. Por lo tanto, tu iluminación existe, pero no está aquí ahora. Para que exista no necesariamente tiene que existir ahora. Para que algo exista no necesariamente tiene que existir ahora. Por ejemplo, mañana. Mañana existe, pero sin embargo no es que esté ahora presente, pero no quiere decir que no existe el mañana. Mañana hay un mañana. Mañana existe, simplemente que todavía no ha llegado. Por lo tanto, para que algo exista no necesariamente tiene que estar presente ahora. De la misma forma, tu iluminación, nuestra iluminación existe, solo que no está presente aquí ahora. Pero que no esté presente aquí ahora no quiere decir que no exista.
저런 전주지 더 여러 배서 예. 그때 마사지 디체 말아 전주 말아 통하래. Y entonces, ¿cuándo existe tu iluminación? Tu iluminación existirá cuando alcances el despertar. Cuando alcances el despertar, tu iluminación estará ahí. 아, 그군주 소리 껴서 술을 누구야 그랬어. Y entonces nosotros cuando tomamos refugio, ¿en quién tomamos refugio? 기교를 Nosotros tomamos refugio en el refugio causal. 좀더러 제비교스니까 기교스 니요. Hay dos refugios, el refugio causal y el refugio resultante. 기교들아. 교진 아주 교진지. Y entonces nosotros, ¿en qué nos refugiamos? Nos refugiamos en el refugio, en la protección causal. 딜러만 껴서 치세 거래. Cuando decimos tomo refugio, es en eso en el que tomamos refugio. 기교들아 껴서는다. 만들에 컨저가 라바지는 퀄리 쪽으로 있어 되려. Eso quiere decir que al tomar yo refugio en estos protectores causales son los que me van a ayudar a mí para yo alcanzar mi refugio resultante. 기교들의 껴서는 컨저 라바지 다른 나랑 전주들이 많아도. Tomando refugio en este refugio causal, en estos protectores causales, me van a ayudar a mí para que yo en un futuro alcance la iluminación. 어디서나다 전주세디 다단 과대다 지고래. 그리고 도마지 그치. 전주세 나와 있는. Por lo tanto, la iluminación en este caso es igual, es el mismo caso que con la cesación. Son fenómenos no compuestos, fenómenos no condicionados. ¿Incondicionados se puede decir? Condicionados que no están permanentes, pero condicionados. No condicionados. ¿Condicionados o no condicionados? No condicionados. No puedo. No condicionados. 이런 거를 해야 돼. 그래 하고 그래. 그것도 신신이들. Dice que Joan sabe mucho, ¿eh? Joan sabe mucho. 내가 쓰기가. 신신이 쉬워진 거로. Pero porque escucha con mucha atención. Entonces, Joan 많이 sabe 배워. mucho. 오늘 최연들다 오늘 좀더 로다래. Los que mejor atienden las enseñanzas y más prestan atención, Joan y Rosa. 나를 얘들 중이 쪼소는 내가 치셔요. 그럼 치셔. Desde 2013 que llevo aquí viniendo, no han faltado ni a una clase. 님은 치잖아. Ni a una sola clase han faltado. 한 레벨 나한테 항상 오늘 Yo realmente estoy sorprendido. 제일 예쁘라 레벨 Si no, algunos vienen algunas veces, otros no vienen. 흉지로는 흉지 안에 싫어진 중고는 시작을 정말 야오 말이 흉지 차가지를 그러 말이. Y entonces cuando vienen algunas veces y otras veces no, empiezan con un texto y luego no lo terminan. En la otra fin de semana que empezamos con el Sutra del Corazón, a lo mejor vienen a ese fin de semana y no vienen al siguiente del Sutra del Corazón y ya no pueden completar el texto. 싫어진 흉지 되는데 차가지를 그러 말이. Incluso un texto tan corto como el Sutra del Corazón no pueden completarlo. 다른요 지마만이 쳐서 이거 흉치야. Si vienen a una clase y luego no vienen a la otra, entonces cortan el continuo del texto. 어디를 전화 뛰다 가야 말을 내가 소소소 들어요. Pero bueno, tampoco pasa nada porque es verdad que algunos tienen que ir al trabajo, tienen que ocupar de esas cosas. 자, 거의 되죠. Pero ellos que tienen tiempo vienen siempre. 제가 신기하네. Por eso saben. 어디 디스 거래. 제가 개요는 라고 전주디 따바이디 개요는 따발로 개요 말이야. 뭐대 따발에. 교는 아주 고조 뜻거를 교그래. 저도 저 최근에는 교문에 뭐대로. Entonces, no porque algo sea permanente quiere decir que sea un error o que sea defectuoso o algo. La verdad de la cesación, precisamente, que en lo que realmente nos refugiamos, la joya del Dharma es la verdad de la cesación, en lo que nos refugiamos, es permanente. 어디를 제가 될게야 제가 띠주면 치치야 너무로 타제서 띠가서도 다치시바가 싸마야고 캐만 왜. Entonces, eso no quiere decir que porque algo sea permanente que no sea dependiente. Como ha dicho Nagarjuna, todos los fenómenos son dependientes. Eso es algo que podemos aceptar de aquí hasta la iluminación. 그럼 상대 존재의 숨라 장이 장대는 예전에 숨을 왔다 뒤적하면 내가 숨인데 이거로. Las enseñanzas de Buda, Buda dio enseñanzas interpretativas y definitivas, dependiendo de quién era la audiencia de esas enseñanzas. 딱 루루 숨라 장이 개바치야 말. Sin embargo, ese no es el caso con Nagarjuna. Nagarjuna no dio enseñanzas interpretativas y otras definitivas. Las enseñanzas de Nagarjuna son tal cual las dio, así es.
다가스 말다 루루가 쉬워지기 때 리베 남지 때문에 선제 준대대 입을 하지. Nagarjuna no es un cualquiera, no es cualquier persona. Nagarjuna se puede considerar el segundo Buda. 나도 신고 루루를 캬브레제 두스 먹었지. 루루 짜시로 때는 리조트는 따는 되니 신기해. No hace falta que nos vayamos ni siquiera a ver mucho, a estudiar muchos textos, con que estudiemos los versos de sabiduría de Nagarjuna. 미디 캬와 미디 좀씩 땡겨질 때는 하고. En base a esas enseñanzas que él ha dado, podemos realmente darnos cuenta de lo experto y de lo sabio que era. 제가 루루가 정말 리조트 어디 세게 청와도 지고래. Sus seis textos, los 6 textos de Nagarjuna, se dicen que son como un rosario de oro, un mala de oro. Cuando un mala es de oro, no dejamos que se nos pierda ni una sola de las bolitas. Porque es oro. Si cada bolita del mala es oro, cada bolita tiene un valor increíble. Todas las enseñanzas de Nagarjuna son como bolitas de oro del mala. Y la mayoría de todas las enseñanzas que damos es basadas usando como base las enseñanzas de Nagarjuna, sobre todo las enseñanzas que dan los versos raíces. Y en los versos raíces es donde precisamente menciona que no hay ningún fenómeno que no sea dependiente. De la misma forma no hay ningún fenómeno que no sea vacuidad. Y si no podemos confiar en los textos de Nagarjuna, en las enseñanzas de Nagarjuna, entonces ¿en quién vamos a confiar? Nagarjuna realmente no es otro maestro más del montón, es realmente increíble. Y los estudiantes de Nagarjuna, Aryadeva, Buddhapalita, Chandakirti, sabios y expertos en la filosofía Madhyamika Prasángika. Shantideva. Todos son sabios en la filosofía Madhyamika Prasángika. Y usan la lógica y los razonamientos indiscutibles de Nagarjuna. Y como mencioné el fin de semana anterior, Nagarjuna basa sus enseñanzas en el segundo giro de la rueda del Dharma, sobre el significado explícito de la vacuidad que enseña Nagarjuna comenta sobre el significado de la vacuidad, sobre la vacuidad que explica Buda, y comenta y entonces compone el texto de los versos raíces de sabiduría. Así que nosotros, de aquí hasta que nos iluminemos, tenemos que aceptar la visión de la originación interdependiente. No vais a tener ninguna desventaja, no vais a ver ninguna pérdida, no tenéis ninguna pérdida con aceptar esta visión, solamente beneficios. Solo hay beneficios de aceptar esta visión. Y todos queremos beneficios, nadie queremos pérdida, todos queremos beneficios. ¿Tenéis más preguntas? Una pregunta. Cuando hablaba de la pereza, de las 3 características que ha dicho, de falta de confianza, procrastinar y estar pegado a acciones nocivas. Por ejemplo, la falta de confianza, ¿cuál sería? Por ejemplo, pensar que tú no eres capaz de alcanzar la iluminación, por ejemplo. Y la pregunta es, esto no es como una visión errónea, ¿no? También. ¿Qué relación tiene con la pereza eso? Tanyi la nibelelo era. Tanyi la nibelelo karere nye sanje totu samale samlo titagran rebe.
다니라 니베 니딘 저사마리 산자다 과마리 다니라 니베서 내가 가리니 니딘 저사마리 내가 패바지 니딘 다니 니사 저런 데를 내가 쉬어서 아니 없도 뜰레사 그래서 다니 니베 내가 산자다 과마리 Para que sea la pereza de desconfiar de uno mismo, no hace falta que sea necesariamente yo no puedo alcanzar la iluminación, yo no puedo hacer cualquier cosa. Yo esto no soy capaz, yo esto no puedo, ya me he aburrido, esto no voy a poder. Cualquier actividad ordinaria que pensemos que no podemos realizar es desconfiar de uno mismo y por lo tanto es pereza. Cuando decimos yo eso no lo puedo hacer, eso va a ser demasiado difícil, eso no lo voy a poder conseguir, eso es la pereza de la desconfianza. Pero cuando me invitan a comer, ahí sí que no tengo pereza. Hoy mejor no trabajo, mejor me voy a comer donde me han invitado. Pero una pregunta entonces, si alguien realmente tiene dificultades en algo y no es capaz de hacer algo, porque realmente tiene mucha dificultad, entonces es real, ¿no? 근데 mi 가시기 뭐네 직체라 갈래요. mi 가시기 뭐네. Todo es difícil, no hay nada que no conlleve una dificultad. Hay cosas que son más fáciles de hacer, cosas que son más difíciles de hacer. Y hay que hacer las cosas fáciles y las cosas difíciles. Yo, por ejemplo, he hecho cosas fáciles y cosas difíciles, muchas cosas difíciles. Incluso difícil para conseguir, he tenido dificultades hasta para conseguir de comer. Porque nuestra vida no es simplemente cosas buenas, no solamente nos pasan cosas buenas. Entonces va a haber cosas que nos resulten fáciles y cosas que nos resulten difíciles. Pero cuando tengamos algo difícil entre manos o nos encontremos en una situación difícil, tenemos que pensar, yo voy a ser capaz, yo esto claro que puedo hacerlo. ¿Por qué no voy a poder estudiar? ¿Yo por qué no voy a poder aprender esto? Si ellos pueden aprender, ¿yo por qué no voy a poder aprender? Si ellos pueden trabajar, ¿yo por qué no voy a poder trabajar? Así es como hay que pensar. Pensar contextualmente, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, ir aplicando estos pensamientos. Si no, estamos siempre diciendo, yo esto no puedo hacerlo, esto tampoco, esto no me sale, pero cuando te invitan a comer sí que sabes hacerlo. Cuando te invitan a comer y dicen, venga, vamos a comer, ya es hora de comer. Venga, ahí sí que voy, ahí sí que voy. Entonces, como dices, pensar, yo no puedo alcanzar la iluminación es pereza. Pero no solamente la iluminación, no necesariamente tiene que ser la iluminación, puede ser cualquier actividad. Para tener este tipo de pereza no hace falta solamente que pensemos que no somos capaces de alcanzar la iluminación, sino simplemente con pensar, yo no puedo ser virtuoso, con eso ya tienes esa pereza. Cuando dices, yo no soy capaz de hacerlo, tú te estás tirando para abajo. Te estás autodescorazonando. Te estás quitando destruyendo tu propia valentía. Cuando eres valiente, eres capaz de hacer cualquier cosa. Dices, yo claro que soy capaz de hacerlo. Eso es realmente confiar en uno mismo, ser valiente. Cuando eres valiente puedes hacer cualquier cosa. Hay que ser valiente para alcanzar la liberación. Tener la valentía de desarrollar la vacuidad. Tener la valentía de desarrollar bodhicitta.
되게 맞아. 태진이 씨는 신체의 동예대 인도 되고 거. Ya que somos practicantes del camino Mahayana, tenemos que tener la valentía de eliminar todo el sufrimiento de los seres. 동예인의 신체 뒤에 쪽이 있어요. Nosotros decimos, voy a proteger a todos los seres del sufrimiento. 인도 면요가 전혀 말. Si no eres valiente, ¿cómo vas a hacer eso? Si no tienes la fuerza interna, ¿cómo vas a hacer eso? 셈쇼되는 안 소소 같은 말을 셔봐 가셔. Si estás todo el tiempo descorazonado, descorazonada, ¿cómo vas a poder proteger a todos los seres del sufrimiento? 어쨌든 내가 신이 슈범이 인도 그래. Por eso necesitamos la fuerza interna, la valentía interna, desprovista de descorazonamiento interno para poder proteger a los demás. 제가 기회치 내가 지금 옛날에 내가 가르치는 그 지혜 님도 돼봐. Y por supuesto es necesario con actividades virtuosas, pero no solamente con esas, con cualquier tipo de actividad. 딘딘 인도에는 예로 가서 Cuando tienes esa fuerza interna, eliminas la pereza. 슈베로 가서 그 인도죠. Eliminas esa mente que desconfía de sí misma, eliminas ese descorazonamiento. ¿Por qué? Porque eres valiente, porque tienes fuerza interna. 야, 다내 맞지도. 어디? Continuamos entonces con el texto, la siguiente estrofa número 6, que dice: todas las salidas están cerradas, el Señor de la muerte te acecha. ¿Cómo puedes disfrutar de la comida? ¿Cómo puedes disfrutar del sueño? 너 잘해. Lo sé. 내가 몰라. Mi abuelo, ¿vale? 아야, 다 가르치거든요. 치 버렸나봐. 라니 치다니 뭐 요, 라라 자마레스. 너 치다 영원도서는 아니 치워 맨다 봤어요. 디진관도 보면 요에레스. 요루레스. 된다. 사제 상나. 라니 치다 영원도 요루에 되네. 미다버는 신지레스. 제가 라라 자야 말레스. El título de esta estrofa es: estando controlada por el Señor de la muerte, no debo ser perezosa. Y aquí está diciendo que estamos controladas por la impermanencia y por la muerte. Pues si estamos controladas por la impermanencia, vamos a morir. Siendo este el caso, no debemos de ser perezosas. 다 치워매비. 치워매비 리번스 봐. 그리고 고막 지 토에 갔어. Para poder alcanzar el estado libre de muerte, 어다 치워매비 리번스비 고막에 가서는 타르바데를. tenemos que alcanzar la liberación. El nirvana, la liberación, es el estado libre de muerte. 어떻게 타르베 고막에 토나 치워매비 리번스비 토래. 저다 치다에 오면 로고 말했어. Si alcanzas la liberación, te habrás librado de la muerte y ya no tienes que estar controlado por el Señor de la muerte. 제자 딱 치워디까 치워딘가 가지 딱 치워 가서는 레니온 치에다 치인가 레는 몸 깨와 치워딘가 너무 빠나 Por eso tenemos que parar a la muerte. Y parar la muerte quiere decir parar el karma y las aflicciones que nos empujan hacia la muerte. Si paran las aflicciones, si eliminan las aflicciones, eliminan la muerte. 맞아 딱 너무 마마 빠부터 봐이나 아니 레니온 아니 치워 치다디 못이네 얘기를 했어. Si no consigues eliminar la muerte, continuarás estando controlada por el karma y por las si no consigues, eliminar las aflicciones, continuarás estando controlada por el karma y las aflicciones y por lo tanto el Señor de la muerte seguirá llamando a tu puerta. 아이스나 지금 배나 지금 가서 그래. 신제 시험 받은 얘기다. 아주 신제 세는데 신제 마음을 열어 봐. 그래 되지네. José, a주 no hay modo. Sí, pero realmente si miramos a nuestro alrededor, cada ser que vemos va a morir. Pena, luego, 화과를 정말 지통이나 화과. 혼 님들의 니 솜씨제 아니 가서 정말 세. 따뜻이는 가만히 줄 수도 있잖아. Por ejemplo, en un matadero donde hay 50 cerdos, van a ir matando poco a poco, uno a uno, cada día 2, 3, hasta que todo desaparezca. Tienen la certeza de que un día ese matadero estará vacío porque los habrán matado a todos. No va a sobrevivir ni un solo cerdo.
가르쳐야 ¿Por qué? 사약식으로 고생을 Para comer. Para comer lo matan. 데려다 Es para eso. 갈라테 작업스 샤스지 El darle de comer, engordarlo, ¿para qué? Para que comamos. 샤키를 가서 먹는데 배셔 먹지 배셔 된다고 Porque cuanto más pese, por más lo puede vender y más dinero consigue. O sea que es por dinero. 가서 잡고 있는 길을 채요 Cuanto más coma, cuanto más gordo esté, más pesa. 길을 채는 배셔 먹어라 Cuanto más pese, más dinero consigue. 뒤쳐요 Es para eso. 배셔를 소소 배시지 Por dinero. 어떻게 코치 파고 장난이 타면 지 더 말했어 가자 로바이스 그 되게 싸서 되고 De 50 cerdos no se va a salvar ni uno, no se libera ni uno. Todos van hacia la muerte. 가자 뭐지마도 보수다 님지니 개바시오리다 신로바이 Es solo cuestión de tiempo. Unos van antes, unos mueren antes, unos mueren después, pero todos mueren. 땅을 넣어야 돼 채통으로 님지 뭘 살고 El que muere hoy tiene una vida un poco más cortita que el que matan mañana. 선시에 세련으로 님지 들어다이라고 El que asesinan mañana tiene un día más de vida. 데려와 먼저 미에 치다와 또 스프레로 티스고 Nosotros también los humanos es exactamente lo mismo. Vamos hacia la muerte, solamente es cuestión de tiempo. 치다와 로마가 미수요 No hay, 내가 영어 끼치제가 치다와 로마가 찌 영어 ¿hay acaso alguna persona que no tenga que ser asesinada por el Señor de la muerte? ¿Hay acaso alguna persona que no esté controlada por el karma y las aflicciones? 땅같이 두고 사실 딱서서 들어가면 내게 사실 어쩌주는 시 치다와 로마가 사실 로이 빠 15배 야 이거 계속 보시던데 시요 이 켜봐도 책이 누구 켜봐도 로가 인지고 La única diferencia entre nosotros es el momento de la muerte. Algunos, debido al karma, moriremos jóvenes. Otros, debido al karma, moriremos más tarde, con 80, 90 años. Pero todos vamos a morir igual. Eso es algo que tenemos en común todos. 계란도 싸운다. 계란 싸운다. 20개 된 거, 남배 된 거, 그거? sama 당고 패. 네. 내비 수시, 그거? 양간 대비 수시 제로. 알리. 맞아 근조 패. Si pensáis, por ejemplo, en el maestro de la religión judeocristiana, en el maestro del budismo, nacieron, permanecieron unos años y luego pasan al paranirvana. 20개 된 거에 양간인데. 남배 된 거에 양간인데. El maestro del cristianismo pasa al paranirvana, el maestro del budismo pasa al paranirvana. 다 남배 된 거에 진주 루루 요새 다 빼고 빼 15년 다는 시에도 소소 뒤로 되게 뒤로 루루 있나 몸을 있나 뒤로니만 좀 말해. 담아들이 돼. Lo mismo pasa con los grandes maestros, Nagarjuna, Yadeva, Asanga. Por ejemplo, Nagarjuna, que nació en el siglo II después de Cristo. Sí, en el siglo II después de Cristo. Incluso él tuvo que pasar para Nirvana. 딱 그래도 지금은 배 문에 지금 제рем 지스들 15지 폐 킬로를 15지 계산을 하고 상관이 관련돼서 Lama Tsongkhapa, todos sus discípulos, Gyel Sabje, que son grandes sabios, grandes expertos, tuvieron que morir también. 나라도 제마서 Nosotros no tuvimos la oportunidad de conocerlo. 네 대해서 기부도 전제가 기하고도 관련돼서 Estos seres extraordinarios, estos seres santos, tuvieron que pasar al paranirvana, tuvieron que fallecer. 세상 다 두세 하나 알아서 닌다니 Y si ellos tuvieron que fallecer, nosotros ni hablar. 지다고 기부도 전제 문에 배 기울 똑바 문에 똑바 무슨 돈이 가사도서 탐원 양알인데 수시도 알아서 배 문에 녀몽 생활 주되냐 녀모를 왜 생활 주되냐 여자 공부 생활 주는다 지다고 그러다 시작할 거야 그래요. Si seres extraordinarios con grandísimas realizaciones, personas que habían realizado la vacuidad directamente, tenían que fallecer, nosotros que estamos afligidos por aflicciones de las más burdas, con apego, con enfado, con ignorancia, ¿cómo lo vamos a tener que morir? No hace falta ni siquiera que mencionemos eso, porque es que está clarísimo. Que cada uno investigue su propia vida, cuánta virtud acumula, cuánta virtud cultiva en su día a día. ¿Hemos acumulado virtud suficiente para nuestra vida futura o no?
내지는 싸요 말이야. Yo creo que no. 안 싸네. Yo por lo menos no. 딱 디번 저 토모는 거네. 저 엄마만 토모는 거네. 저기 디번 쉬고 싸. Nosotros hemos cometido acciones destructivas, millones de acciones destructivas desde tiempos sin principio. 디번 싸베 레디 제부디 미에 타쳐. Y una vez que hemos acumulado el karma de esas acciones destructivas, ese karma va a madurar en algún momento. 개원 되려면 개원치만 디모면 되게 심한 Si no madura en esta vida, madurará en la siguiente, y si no madura en la siguiente, madurará en la otra. 제가 타예요. 치다 가네. 타야 좀 믿고. Entonces no podemos liberarnos de la muerte, del Señor de la muerte. 제가 타야 매면 입니다. 단지 그것도 없어요. Puesto que no nos hemos podido liberar, ahora tenemos que pensar que tenemos una oportunidad para hacerlo. 지나가나 미리 들어버친 배 쉬어지기 누가 상해지 1년이 왔어. Eres una persona dotada de un renacimiento humano con dones y libertades. 근데 상해기 취해가 매바 이지엔이 지나가나 니에 왔어. Has desarrollado confianza y convicción en el Buda. 취 때년이 기회신이다에 최샤스. Habéis conocido a maestros virtuosos. 다 소승원의 진대인이 취 때년이 신이면은 제요 말이야. Aunque tuvieseis ganas de practicar el Dharma, si no tuvierais algún maestro o maestra que os enseñara, no podríais, no tendríais la oportunidad de hacerlo. 제가 청기참은 종샤스. Se han reunido todas las condiciones. 청기참은 종래. 근데 De verdad, se han reunido todas las condiciones. 취 때년 신이 예바, 취 지사 예바, 취 지야 강화 예바. 뭐네 그거 예바. Tenéis maestros que os enseñan el Dharma, tenéis lugar donde practicar el Dharma, tenéis la oportunidad de practicar el Dharma, la libertad de practicar el Dharma. 맞아. 그거 때문에 이거를 소소히 매자원이나 그냥 뭔가 Teniendo estas oportunidades, no poner en práctica el Dharma es engañarse a uno mismo. 내가 쓰다가 메시지 내가 사역해줘 말이야. Las actividades mundanas no tienen fin, nunca se acaban. 내가 사역요 말이야. ¿A que no? A que las cosas mundanas, los trabajos de la vida diaria, las actividades, que nunca se acaban. 요 말. 내가 찍자서 내가 싸붙인 거 수사. En cuanto has terminado una actividad, ya tienes que estar empezando otra. 돈이 찌시서 돈이 싸붙인 거 수사. En cuanto ha desaparecido un sufrimiento, empieza otro. 뭐 진짜 치워 메달 내거든. 내가 저 돈이야. En cuanto llega la muerte, es cuando se acaban las actividades mundanas de esta vida. 괜히쇼 돈이야. Al mismo tiempo que jubilar. 왜냐면 이 상황 말아줘. 자원 인식 더 그거. Y es porque estamos controlados por el apego hacia las actividades nocivas. 자원 인식도 있는 거. 제가 어떻게 제가 매일매일 투두래. Y la vida humana es muy corta. 매일매일은 말해. No es larga, la vida humana no es larga. 사도로 상당 매일매일 투두 쉬어지래. Si comparamos la vida humana con la vida de los dioses, es cortísima. 빼. 말아줘 빼. 안도지에서 지금 영어 매일매일. La vida humana no es más que un bostezo. 진짜 들어주면 영어 그래. Eso es lo único que tenemos para vivir, ese tiempo corto. 진짜 들어주 투두 되는 거. 말아줘. 이라마는 매일 해봐. Sin embargo, en este tiempo tan breve tenemos la oportunidad de usar un cerebro humano. 류되게 매일 류래. Tenemos un cuerpo humano. 왜냐? 이라마도 야구지요다 되게 내리서 다다워서 마음에 삼아 뒤통나. Con esta inteligencia humana, con este cerebro humano, podemos reflexionar sobre el pasado, reflexionar sobre el presente y pensar en el futuro, planear para el futuro. 그러나 먼저 된줄을 지켜왔니나 가르치세요. Pensemos, si tomamos un renacimiento como un animal, ¿cómo sería nuestra vida? 지혜가 말이야. No podríamos hacer absolutamente nada. 아마 아래 카라신 말이야. No sabríamos ni decir ni una sola palabra. 칠파샤. Ya ni hablar del Dharma, de aprender Dharma. 누가 ¿A que no? 류코랑 된줄이. 레버되게 된줄레버. Cuerpo de animal, cerebro de animal. 근데 민나지와 왜 된자. Nos dirigiríamos directamente a los infiernos. 뒤견자로. 된줄 동네 상담인들 보세요. Cuando pensamos en el gran sufrimiento que experimentan los animales, es atroz. 지게지 쌓여 된자고 말이지.
se comen los unos a los otros. Tira. Ta ngara zu mi leva mi leva lidi mi lidi mi na tenjo mi chicha ga cha. Ta su su ha ku yi ku ma ja na ni ma ja na ji wa me ma na. Ani jo de su su ra re. Tenemos un cuerpo humano con un cerebro humano. No solamente tenemos un renacimiento humano, sino que tenemos un renacimiento humano que reúne las 18 libertades y oportunidades. Sabiéndolo, conociendo el Dharma, si no nos ponemos a practicar, nos estamos engañando. ¿Sabes? En esta vida tan breve, a veces tendremos buenas situaciones, viviremos cosas buenas y a veces viviremos cosas malas. Y tenemos que ser capaces de sobrellevar los problemas, las dificultades. Tenemos que saber llevar para adelante, solventar las dificultades. Si eres capaz de sobrellevar las dificultades, irá creciendo tu fuerza interior, tu valentía. Y si tienes esa valentía y esa fuerza interior, desarrollarás la suficiente valentía y fuerza interior para cultivar la virtud, para practicar el Dharma. Por eso, ahora nos dice esta estrofa que tenemos que usar esta valentía y este coraje, esta fuerza interior para poner en práctica el Dharma. No nos tenemos que dejar controlar por la pereza. Tenemos una vida tan breve y la mitad la pasamos durmiendo. De verdad, la mitad la estamos durmiendo. Ahora tenemos que despertarnos y realmente hacer algo. Que solamente hemos acumulado muy poquita virtud, de verdad. Tenemos que hacer todo lo posible por acumular más virtud. Vamos a la siguiente estrofa. Que dice: la muerte llegará pronto. Hasta entonces, reúne méritos. Méritos. 7a. En verdad ya os he explicado lo que significa este verso. Esta vida es muy corta y hay que esforzarse por cultivar virtud, por practicar virtud. Esta vida es muy corta y está cambiando todo el tiempo. Si nos fijamos, está la etapa de cuando somos bebés, luego somos niños pequeños, pasamos a adolescentes, luego somos jóvenes, adultos, de ahí pasamos a una mediana edad, la crisis de la mediana edad, de ahí pasamos a ser abuelitos y abuelitas, y así es como va pasando el tiempo y vamos cambiando. Los agregados son los mismos. El cuerpo es el mismo. Claro que cambia el cuerpo, pero el cuerpo, la base es la misma. El yo es el mismo yo. El pensamiento va cambiando. ¿Cómo pensábamos cuando éramos pequeños? Lo único que sabíamos hacer cuando éramos pequeños y pequeñas era jugar y llorar.
Es el trabajo de los niños pequeños. 뭐야 되다. 또 잠재만 또 뒤로를 해야 돼. El trabajo de los niños pequeños es llorar y jugar. 이상한데 뒤로 없어서 보고도 쌤도 해면 싫으시고 La mente de los niños pequeños es muy pura, no tiene casi ninguna contaminación. 개와다 디보아서 나이 기딩나이 하고 말해. No saben diferenciar entre lo que es positivo y lo que es negativo, lo que es virtud y no virtud. 아, 그래 야 도시야. 너무 좋다. 아니, 리더기 요월로. 아니, 쌤들이 요월로. 사람을 tanto 요월로. Pero poco a poco van creciendo y a medida que van creciendo su cuerpo va cambiando, su mente va cambiando, su pensamiento va cambiando. 나 도시야. 아니, 타마데 무슨 그 대적인 요와 배. 타마데 나 제거 있잖아. 차로. Entonces el tiempo continúa pasando, el cuerpo va cambiando hasta que nos convertimos en personas ancianas. 타마데 아니까 치버렸어. Y al final, la muerte. 치버렸어. 이제 한다. Y eso es lo que hay. 뭐 치셨어. Y ya se dice, ah, se ha muerto. 아니, 개와 나시 개와치만 들어. 풍부대 대라. Dejamos el cuerpo atrás y nos vamos a la vida siguiente. 아니, 풍부하게 된다치니지. 풍부하게 말이야. 풍부 타마데를 풍부하게 트라브 텔레셔로 텔차. Y el cuerpo no dura más una vez que nos hemos muerto, nuestro cadáver lo queman, lo incineran y se queda nada más que polvo. Se convierte en polvo, 요거에서. en cenizas. 되게 도레스 도레스 가샤 니디티. Y luego se mete en un nicho y entonces le escribimos ahí el nombre en el nicho. 로자 니가 순저 시작으로 한다게 얘를 타마데. Y después de 100, 200, 300 años, hasta eso desaparece. 타마데도 미크려. 도스랬다. Nadie sabe que esa persona existió. 도레다 그거사 내 코끼와 신바지 니살다. 이게 좀 Lo único que a lo mejor puede quedar es un poquito la insignia que queda ahí al lado del nicho, pero la persona ya ha pasado a un montón de vidas después. 도스래. 네, 매주 도스. 자, 개와사 내 된다데. 얘네 뉴도 치에 앉아서 되려라. 처음이다 봤어. 이게 알아서登记로 내가 그러나登记 수치잖아. 아니 메다버 제토로 말했는데 뉴도 치에 산코가 있는 개와사 했어요. 근데 뜻은 Por eso aquí dice, la muerte llegará muy pronto. La muerte llegará muy pronto, sin embargo, como estamos aferradas a la permanencia de nuestra existencia, no pensamos que nos vamos a morir, no nos acordamos de la impermanencia. Por eso aquí nos está recordando que somos impermanentes, que nos vamos a morir y que por lo tanto tenemos que reunir méritos. 지세도 초사자스. 지세스들라 뭐시기 봐도 개와사거스. 지스타 산제 고만 모두 개와사. 자, 개와사. 니고에도. De aquí podemos comprender dos cosas de este verso. De aquí hasta que nos muramos tenemos que reunir mucho mérito, tenemos que practicar virtud. No solamente de aquí hasta que nos muramos, sino de aquí hasta que alcancemos la iluminación. Tenemos que estar reuniendo méritos. 초사자스로라. 또 초사사들라. 아니, 류마 이숨 초사야. Y reunir los méritos, realizar las acumulaciones como se hace con cuerpo, palabra y mente. 다 수되어 있나? 소나무 초사야. 이식이 초사야. Y si condensamos todos los méritos, todas las dos colecciones en dos, de todos los méritos de toda la virtud que practicamos, se pueden dividir en dos, la colección de méritos y la colección de sabiduría. 소나무 소 공도기 뒤쪽 가서 롱구를 봐. El resultado de realizar la acumulación de méritos, 수구. 소나무 소 공도 납치가 때네. 수구 구두지. es alcanzar el cuerpo de forma de un Buda. 조 이시소 공도를 뒤들라 때네. 수 치우 책 구두. Y realizando la colección de sabiduría, conseguimos el cuerpo de sabiduría de un Buda, el Rupakaya y el Dharmakaya. 타바코니 토셔 시zo 꾸니데. 수구다. 그래 죽으려 와. Suguda, ¿vale? Suguda, 수구다 죽으니 말이지. Son estos dos cuerpos que alcanzamos como resultado de realizar estas dos acumulaciones, estas dos colecciones. El cuerpo de sabiduría, Dharmakaya, y el cuerpo de forma, Rupakaya. 저는 소나무 소다 이식 소사에 소
El objetivo de realizar estas dos acumulaciones es alcanzar esos dos cuerpos. ¿Qué quiere decir realizar la acumulación de sabiduría? En breve, desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad, que eso es lo que nos hace alcanzar el Dharmakaya. Todo lo demás, toda la demás virtud que no sea la sabiduría que comprende la vacuidad, como la bodhicitta, el amor, la compasión, todo eso es la acumulación de méritos y eso nos hace alcanzar el cuerpo de forma de un Buda, el Rupakaya. De hecho, Shantideva, en el capítulo de la meditación, en el 9º capítulo, dice que las 5 ramas, el objetivo de realizar las 5 ramas es para alcanzar la sexta, se refiere a las paramitas. El objetivo de completar las 5 primeras perfecciones es para que nos ayuden a completar la sabiduría que comprende la vacuidad. Es con ese objetivo que realizamos las 5 primeras perfecciones. Entonces, cuando aquí dice reúne méritos, en realidad sería realiza, más literal sería realiza las acumulaciones. ¿Por qué? Porque se pueden entender que puede ser tanto la acumulación de mérito como la acumulación de sabiduría. Entonces, cuando dice hasta entonces realiza las acumulaciones, podemos decir hasta la muerte tratas de realizar las 2 acumulaciones o hasta que alcances el despertar realizar las 2 acumulaciones, porque en base a esas 2 acumulaciones, tanto de mérito como de sabiduría, vas a alcanzar los 2 cuerpos, el cuerpo de forma de un Buda y el cuerpo de sabiduría de un Buda. Entonces esa es la conclusión de este verso. Ese es nuestro objetivo, alcanzar esos 2 cuerpos. Ese es nuestro objetivo. Y terminamos por hoy. Muchas gracias. De nada. Tenéis la hoja con las meditaciones ahí. Yeah.